haces cuando tenés una certeza absoluta de cuál es el camino correcto para vos, pero todas las personas a tu alrededor esperan que hagas absolutamente lo contrario? Sostener esa postura cuando nadie nos está apoyando da miedo, pero es absolutamente necesario hacerlo para no perder tu seguridad, confianza y autoestima. Bienvenido al episodio 5 y prepárate porque hoy vamos a estar hablando de temas muy interesantes como ¿por qué da miedo pensar distinto? ¿Rebeldía o rebelarse? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo actuar cuando pensamos diferentes a las personas que queremos y que nos quieren? ¿Cómo mantenernos firmes y a la vez respetuosos? Y por último te voy a enseñar 3 preguntas que puedes hacerte antes de ceder a la presión. Empecemos con una situación simple, por ejemplo, que puede surgir en cualquier momento, en la que por ahí nos sentimos que pensamos distinto a todos los que están a nuestro alrededor. Y esto puede suceder en una conversación de trabajo, o un almuerzo familiar, o simplemente cuando estamos mirando el chat y surge una conversación que explota. Porque o un jefe, o un familiar que respetamos, o nuestros amigos proponen una idea con la cual por ahí no estamos muy de acuerdo, pero todos a nuestro alrededor demuestran que asienten, moviendo la cabeza, sonriendo o poniendo el dedito para arriba. Pero vos sentís un nudo inmediatamente en el estómago. Sabés que esa propuesta tiene un error y va a terminar mal, porque todavía va en contra de lo que podés considerar justo. Sin embargo, en ese momento exacto, sentís como una fuerza sobrehumana te cierra la boca, te hace mirar para abajo, como para dar a entender que estás de acuerdo, que todo fluye. ¿Alguna vez te descubriste diciendo algo así, solo para evitar la incomodidad de ser la única persona que piensa distinto? Bueno, muchos conocemos esa sensación de quedarnos mal por no defender lo que en realidad pensamos. Pero ¿sabías que esa actitud está estudiada y se ha concluido que es una respuesta biológica y no un defecto de nuestro carácter o de tu carácter? Porque se descubrió que cuando se está en desacuerdo con un grupo entero, el cerebro activa las mismas zonas neuronales que procesan el dolor físico. En otras palabras, discrepar duele tanto como un golpe en el pecho. Y permanecer callado es la respuesta instintiva e irracional que se asocia con el rechazo y el peligro a quedarnos solos y aislados. Por eso es que nos quedamos callados. Y en un mundo tan conectado y globalizado como el que vivimos, con tanta presión social para ser aceptados, también es lógico sentir miedo a quedar por fuera si realmente decimos lo que pensamos. Y esa es una carga muy, pero muy pesada. Pero encajar a costa de no expresar tu criterio propio tiene un precio muy alto. Ya lo hemos explicado en episodios anteriores. Complacer a la mayoría en lugar de hacer lo correcto, con el tiempo te pasa una factura muy alta, traducida en frustración, sentimiento de falta de confianza, inseguridad y hasta de fracaso. Y esto solamente lo pagás vos. Y todo porque nos hemos acostumbrado a dejar que nuestros pensamientos, nuestras decisiones y nuestra vida la controlen otros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos rebelamos y nos convertimos en rebeldes? Bueno, déjame decirte que la rebeldía sana en realidad puede cuidar al grupo. Te lo explico. Desde chicos nos han enseñado que llevar la contraria es de mala educación, porque demuestra soberbia o simplemente ganas de llamar la atención. Esa educación busca el consenso rápido y no hacer olas, no hacer dramas, no hacer líos.
Pero hay una diferencia abismal entre la búsqueda del debate caprichoso para salirse con lo que quiero y la valentía silenciosa de sostener lo que se cree justo. Es decir, hay una diferencia muy grande entre rebelarse y ser rebelde. Porque el que es rebelde siempre lleva la contraria por todo. Pero el que se rebela no siempre es una actitud mala. Al contrario, muchas veces es algo bueno cuando nace de buenos valores y busca un resultado bueno para todos, no para sí mismo, demostrando que es un acto de empatía, de amor y que quienes lo hacen demuestran una gran madurez. No es pelear para ganar una discusión, es hablar para proteger lo que de verdad importa y se necesita valentía para enfrentar esa situación frente a un grupo. Imagínate otra situación. Formás parte de un equipo de trabajo. Tienen que preparar un informe de proyección para presentar a inversores. Es decir, es un trabajo muy importante y ya han pasado unos días y han investigado, han preparado, han analizado, pero todavía no se ha llegado a conclusiones definitivas porque hay que probar y comprobar fuentes de información, veracidad en las cifras o los datos que se quieren presentar. Y eso es muy estresante y cansador. El día de la presentación está cerca y el jefe ansioso pide cerrar el tema ahora, ya, cuanto antes. Entonces tus compañeros, por sacarse el problema de encima, asienten, pero vos notás que todavía hay un fallo en uno de los datos o está equivocado. ¿Tendrías el valor de levantar la mano y decir, che, hagamos una pausa? Esto así no está bien y nos va a traer muchos problemas después. Quizás alguien piense y diga que estás saboteando la reunión o que no es tan importante lo que falta. Entonces todos te miran y eso es presión. Bien, un espíritu de cobardía te impediría en ese momento seguir hablando para dejar todo como está. Pero si se demuestra valentía y elegís bien tus palabras, explicando bien el asunto que los demás por ahí dejaron pasar, en realidad lo que estás haciendo es cuidar al grupo de un desastre y también estás cuidando a tu jefe. Este tipo de situaciones es lo que algunos especialistas llaman un desafío basado en principios, porque te parás firme no para desafiar a la autoridad, sino para defender la verdad. Y personas con esa capacidad y valentía son de verdad muy apreciadas por las empresas, no porque sean rebeldes o porque sean sumisos, sino porque se rebelan a la comodidad y al camino fácil, como los egoístas, sino más bien por el contrario, buscan el mejor resultado para todos, aunque esto suponga un sacrificio personal o un mayor esfuerzo. ¿Te has preguntado cuántos errores gigantescos en empresas y proyectos se habrían evitado si una sola persona se hubiera animado a decir en voz alta lo que todos sospechaban en silencio? Si en este momento estás sintiendo esa presión en tu trabajo o en tu familia o en tu lugar de estudios y necesitas tener presente por qué vale la pena ser valiente y honesto, bueno, guardate este episodio para escucharlo antes de tu próxima reunión. Pero ¿qué pasa cuando son los que amamos o los que nos aman los que esperan otra cosa de nosotros? Bueno, y esta es una presión bastante común a la mayoría de los jóvenes y a todas las personas, porque aparece cuando quieres tomar una decisión al contrario de lo que esperan la familia, que son personas que nos quieren mucho y que también queremos. Y también es difícil cuando se trata de convencer a amigos. Y por supuesto que también es difícil cuando les pasa a las parejas, que muchas veces, empujadas por un entorno, asumen compromisos que luego no pueden cumplir y eso trae muchas dificultades. En esos momentos, la expectativa ajena
disfrazada de cariño o de consejo, te dicen, bueno, si todos lo están haciendo así, pero, che, eso es lo normal. Va, aceptalo, no te compliques la vida, no lo pienses tanto. Y es muy tentador ceder, porque decirle que no a un amigo o a tu familia o a tu pareja es como una traición. Pero déjame que te pregunte algo con la mano en el corazón. ¿Estás construyendo tu vida sobre lo que realmente valorás o sobre el libreto o el guión que otros están escribiendo para vos? Complacer a tu entorno puede comprarte paz en la sobremesa de un domingo, pero te puede dejar un vacío que ninguna aprobación ajena puede llenar. Recuerda algo importante. Quien te quiera de verdad va a aprender a respetar tu criterio cuando se dé cuenta que tu postura no es un capricho, sino autenticidad. Si conoces a alguien que hoy está atrapado tratando de cumplir las expectativas de los demás en lugar de las suyas, compartile este episodio para que se tome una pausa, lo escuche bien, porque quizás lo que le esté haciendo falta es escuchar que elegir distinto no lo hace una mala persona. Déjame aclarar que no tengo ninguna autoridad ni certificado como consejero o algo que se le parezca. Solo soy una persona que ha adquirido algo de experiencia en la toma de decisiones y la quiere compartir. Eso es todo. Pero para preparar este episodio he buscado mucha información profesional para fundamentar las ideas que estoy desarrollando. Y todas estas las vas a encontrar en la descripción del podcast y también la puedes encontrar en mi sitio web, podlapausa.com. Ahora hablemos de la firmeza, con respeto. Esto se trata de convencer a otros sin imponer. Y para esto sale siempre a colación una palabra que se llama la personalidad. Porque muchos confunden el concepto de personalidad y lo asocian con una persona de carácter fuerte, que se impone, que grita más alto. Una persona con personalidad es alguien que simplemente tiene muy claras sus ideas, muy claros sus límites y su convencimiento. Y no necesita convencer a nadie y menos utilizar la fuerza. Una persona así, con personalidad, lo demuestra con hechos, al ser coherente, al vivir de la misma forma que lo que piensa. Claro, para esto se necesita un grado de madurez importante para poder diferenciar si una situación merece una explicación o no. Por ejemplo, puede suceder que alguien tiene gustos distintos a los nuestros y organiza su vida de una manera muy distinta como la organizamos nosotros. Y por supuesto, tiene opiniones personales muy distintas a las nuestras. Pero lo curioso es que nada de eso hace daño o perjudica a los demás. Entonces, ¿no sería más sano dejar que sea libre y dejar pasar la situación? Porque la realidad es que nadie vino al mundo para uniformizar a los demás. Che, todos tenemos que pensar igual, todos tenemos que ser iguales. No. De hecho, hay un refrán que dice, en la variedad está el gusto. Entonces, el maduro sabe cuándo dejar pasar una diferencia y cuándo no. ¿Y cuándo es que una persona madura, que sabe discernir, defiende su postura? Bueno, esto es cuando alguien lo invita o lo quiere persuadir a hacer algo que va en contra de su integridad, de sus principios, o con eso va a perjudicar a otras personas. Porque ese tipo de valores no se negocian. Pero cuando te toque pararte firme, es importante que estés consciente en tu actitud, en cómo lo haces. Porque como dijimos antes, el rebelde grita. Quien se rebela y es valiente no necesita gritar, no necesita burlarse, ni necesita descalificar
a quien piensa distinto. Porque una persona firme es tranquila, es respetuosa, es clara y puede decir lo que piensa sin agresividad. Y esto tiene una ventaja adicional, porque cuando se responde con calma y tranquilidad, pero convencidos y con firmeza, especialmente cuando se está frente a un grupo, que es lo que decíamos al principio que daba mucho miedo, puede pasar algo extraordinario. Esa firmeza respetuosa muchas veces termina desarmando la resistencia de todo el grupo. Es decir, esta firmeza no solo te sostiene a vos, le da permiso a los demás para dudar del error que estaban cometiendo. Pero hay estudios que explican que basta que una sola persona hable con calma y seguridad frente al grupo para que toda esa ilusión de unanimidad que creían tener se rompa en 1000 pedazos. Pero es bueno que te preguntes, ¿tu postura busca alimentar tu orgullo, demostrar que tenés razón, o busca defender lo que en verdad es correcto? Bueno, llegamos al punto del episodio, llegando al final, en lo cual deberíamos aplicar lo que hemos estado hablando. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aplica? Bueno, primero tenemos que decir que elegir lo correcto muchas veces no es popular. De hecho, es una de las experiencias más solitarias que existen, porque nadie te aplaude en ese momento. Pero también es la única forma de construir tu vida teniéndote a ti como el conductor, el que tiene el control. Más allá de aciertos y errores. Pero te aseguro que va a ser con muchos menos arrepentimientos que solo dejarse llevar por la presión de otros. Lo bueno es que se puede aplicar una postura firme y respetuosa si usamos bien una herramienta que está comprobada por su eficacia al ser estudiada, probada y confirmada por profesionales. Y que además es muy simple, gratuita y te será muy útil. Podría llamarse el filtro de las 3 preguntas antes de ceder. ¿Cómo y cuándo activarla? Bueno, la próxima vez que sientas que todo el grupo te empuja hacia una decisión que no te convence, hacete una pausa de unos segundos y hacete estas preguntas. En realidad son 3 preguntas. ¿Qué me mueve? ¿Estoy llevando la contra por orgullo y reacción o porque genuinamente creo que mi postura es la correcta? La segunda podría definirse como el test del silencio. Porque si nadie fuera a enterarse jamás de la elección que voy a tomar y nadie me fuera a felicitar por ello, ¿la sostendría igual? Y la tercera se podría definir como la búsqueda de un aliado. ¿Hay al menos una persona en el grupo con la que yo pueda hablar a solas antes de responder? Recordá que la ciencia y la experiencia demuestran con que una sola persona comparta tu punto de vista, la presión del grupo pierde toda su fuerza. Así que si tenés que tomar una decisión y la estás postergando por miedo a lo que van a decir los demás, entonces estás en un buen momento para poner en práctica estas preguntas que hemos analizado. Tómate una pausa y reflexiona en lo que busca cada pregunta. ¿Qué sentimiento te motiva? ¿El orgullo? ¿La vergüenza? ¿La aprobación de quién es más importante para vos al controlar tu vida? ¿La tuya solo o la de los demás? Y la tercera pregunta, busca que te cuestiones ¿a quién beneficia o perjudica mi decisión? Porque si sos de los que cree que tus decisiones solo te afectan a ti, estás en un verdadero error. En el episodio de hoy hemos hablado de cómo se puede retomar el control de nuestra vida. Es posible y hacerlo te va a dar confianza, autoestima y probablemente con eso beneficies a muchas personas. Y fundamental, actuar de esta manera le va a dar un verdadero propósito a tu vida. Y esto es algo que nunca vas a encontrar
si dejas que otros decidan por vos. En nuestra próxima pausa vamos a dar un paso más en este camino de mantener el control de nuestra vida. Vamos a hablar de qué hacer cuando el contexto en el que estamos por alguna circunstancia se vuelve caótico. Vamos a hablar de cómo decidir en medio de una crisis, cuando el pánico colectivo empuja a todos a cometer el mismo error. Y la única salida es mantener la cabeza fría. Nos encontramos en la próxima pausa.